Buenas tardes. Eh, Hola, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la charla Control Biológico mediante el uso de drones y tecnologías de la información en cultivo de caña de azúcar. Le queremos dar la bienvenida al ingeniero de Mata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero Santiago de Mata es ingeniero en sistemas de producción agrícola por las universidades San Carlos de Guatemala y UV México. También es especialista en tecnologías de la información aplicadas a las ciencias agrícolas por Texas A&M. Cuenta con una experiencia en agricultura de precisión y manejo integrado de plagas en Ingenio La Unión y Aeroagri. Actualmente, pues desarrolla proyectos tecnológicos con egresados de la universidad y estudia ingeniería en desarrollo de software en la Universidad del Estado de Guajuanato. Perdón ahí. Es para mí un honor pues dejarlo en el uso de la palabra y bienvenido, ingeniero. Mucho gusto. Mil gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, dar gracias a Dios primero por permitirnos esta hermosa tarde y agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de escuchar esta charla. Voy a tratar de hacerla lo más dinámica, lo más precisa posible y también de la forma más digerible que se pueda, debido a que hay muchos profesionales que van a entender todos los tecnicismos que puedo hablar, pero hay algunas otras personas que no están dentro del gremio agrícola, por ejemplo, o los que están en el gremio agrícola, se les va a hacer un poco complicado entender términos de tecnología, pero trataré de simplificarlo todo y no hacer la charla muy aburrida para algunos, sino ir directamente al grano. Por favor, me indican si pueden ver, visualizar mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Gracias. Siguen apreciando, la verdad. Sí, sí, todavía se ve. Listo. Bueno, antes que todo, quiero explicarles en palabras sencillas qué son los drones en la agricultura. Muchos conocemos ya acerca de drones, escuchamos temas de drones y tecnología como para fotografía, para exploración, seguridad y la agricultura. Pero realmente, ¿qué es lo que hacen los drones en la agricultura? Y los drones en la agricultura no son más que vehículos aéreos no tripulados utilizados para monitorear, gestionar y optimizar las actividades agrícolas. Están equipados con cámaras, sensores y otros tipos de tecnologías avanzadas. Los drones permiten recopilar datos detallados en tiempo real sobre las condiciones de los cultivos y el estado de los campos también, ¿verdad? Nos facilita la toma de decisiones para mejorar la productividad, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Ahora bien, vamos a hablar de qué es la caña de azúcar, porque en esta ocasión les hablaré sobre cómo aplicar la tecnología de los drones en el control biológico, específicamente en cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo tropical y subtropical, ¿verdad? Especialmente se produce para obtener azúcar. Es uno de los productos principales que se obtienen del azúcar, pero también podemos obtener biocombustibles, melaza, papel, bagazo, entre otros tipos de productos y derivados, ¿verdad? Eh, la caña de azúcar, como cualquier otro tipo de cultivo, ¿verdad? También tiene enemigos naturales, a los cuales les llamamos plagas, ¿verdad? Entonces, en estas imágenes podemos apreciar al lado izquierdo de su pantalla tenemos un tipo de larva que se llama diatraea.
Es una de las plagas de mayor importancia económica en el cultivo de la caña en Guatemala y a lo largo de Latinoamérica también. Tiene diferentes variables con nombres y con su especie, va variando dependiendo el país, pero básicamente el daño que ocasiona es el mismo, ¿verdad? Atacan a la caña de esa manera. Al lado derecho tenemos lo que es la enolamia, conocida como chinche salivosa en Guatemala. En Colombia es conocido como salivazo, en México conocida como mosca pinta, pero en esta ocasión nos enfocaremos más a la diatraea, que es el barrenador del tallo. Entonces, para esto existe dentro de la agricultura lo que es el MIP, ¿verdad? ¿Y qué es el MIP? Como métodos de control MIP es el manejo integrado de plagas. Es un enfoque de control de plagas que combina, digamos, diversas estrategias y técnicas para manejar las poblaciones de plagas de manera más efectiva, eficiente y a la vez sostenible. El objetivo principal del MIP es reducir las plagas a niveles que no causen daños económicos significativos dentro de los cultivos, minimizando el uso de pesticidas y protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente, la salud humana y la biodiversidad, que es súper importante. Entonces, ahora, dentro de las técnicas del control de manejo integrado de plagas, existen 4 tipos o existen más tipos, pero en esta ocasión mencionaré 4, y es el control etológico, mecánico, químico y biológico. En esta ocasión me enfocaré directamente en el control biológico. Para el control biológico dentro de la caña, así como también tiene enemigos, cuenta también con aliados, le llamaremos de esta forma, naturales, que le ayudan a contrarrestar el ataque de las plagas. Acá podemos observar en nuestra pantalla, tenemos a unas avispitas ahí pequeñas como tricograma, que esta es una avispita que se utiliza para el control de huevos de barrenador. El barrenador, como ya mencionaba anteriormente, tiene varios instares o etapas de evolución en su ciclo de vida, y especialmente esta avispita tricograma se utiliza para la etapa del huevecillo del barrenador. Esta es un parasitoide que coloca su simiente dentro del huevecillo, lo pica y coloca ahí sus huevecillos, y estos huevecillos nacen matando en este caso al barrenador, ¿verdad? Cuando está en estado de pupa, perdón, de huevecillo. Ahora, al otro lado tenemos a la Cotesia flavipes. Esa es otra avispita también controladora del barrenador, que se hace el control en la etapa de larva. Cuando el barrenador está en etapa de larva, precisamente es cuando ocasiona el mayor daño al cultivo de caña. Utilizamos la Cotesia, que es la que ayuda a controlarlo. Existen 2 métodos para el tema de liberación. Antiguamente se utilizaba únicamente el método manual o la liberación manual, como pueden observar en la imagen en la pantalla, pero este método tiene muchas restricciones. De hecho, muchas empresas, ingenios, y no solo en caña de azúcar, también el control biológico, existen muchos tipos de cultivos, siguen haciéndolo de forma manual, pero esto sucede que es muy caro, es un poco más trabajoso, tiene muchas desventajas al compararlo con la liberación de un dron. Por otra parte, tenemos la liberación con dron, es una tecnología relativamente nueva, llamémosle de esa forma, en Centroamérica, porque ya Estados Unidos, Brasil, países europeos como Australia, ya manejan el control biológico aéreo desde hace más de 10, 12 años, desde que empezaba la revolución tecnológica con los drones. Entonces, ahora nosotros estamos empezando con todo este tema, implementándolo en Latinoamérica. Colombia está también bastante avanzado en esto. Guatemala está incursionando en todo este tema. Uno de los que puedo exponer ejemplos que está iniciando en esto es Ingenio La Unión, empezando con todo el tema de control biológico aéreo. Acá vemos una comparación de los 2 métodos para que nos hagamos una idea de cómo la tecnología impacta, y este tipo de máquinas realmente nos ayudan a avanzar en el tema del manejo del cultivo.
es que tenemos la liberación manual y podemos ver que en la liberación manual nos impacta con mayor tiempo a la hora de realizar la actividad. El acceso es difícil dentro de los cañales, especialmente cuando los cañales están grandes o postrados. Es muy complicado hacer la liberación manual porque el personal no puede ingresar dentro del campo. La mala ejecución, cuando hablamos de mala ejecución nos referimos a irresponsabilidad, podríamos llamarle, de parte de los empleados o la gente que apoya en campo, debido a que muchas veces no van a colocar el producto donde deben colocarlo y eso se ve reflejado en malos resultados. No es degradable porque para la liberación manual se utilizan vasos o productos que no son biodegradables, llamémosle de esta forma. Entonces, todo eso de cierto modo impacta en campo porque estamos contaminando el suelo y el ambiente. Es impreciso porque las personas no tienen un GPS, llamémosle de esta forma, o un mapa exacto donde deben hacer las ubicaciones. Se dirigen a través de pasos, ¿verdad? Miden pasos para ingresar al cañal y van haciendo cálculos, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Muchas veces sucede una mala ejecución porque el operador de campo no llega hasta el punto a colocar el producto. Luego los costos son muy elevados. Necesitamos demasiada mano de obra, mucho personal para poder realizar esta actividad debido a que son extensiones grandes. Recordemos que la caña es un cultivo extensivo, son cientos de miles de hectáreas. Entonces, para poder hacer ese control necesitamos mucho personal para poder cubrir todas esas áreas. Sin datos. Cuando me refiero a la palabra sin datos, estoy haciendo referencia a que no se trabaja con tecnología. La información se maneja muy, llamémosle de una forma muy sencilla, con papeles donde los operadores van tomando sus datos en un cuaderno, anotando los datos que ellos obtienen, y esto pues no es algo muy actual que nos permita obtener información y poder trabajarla como más adelante veremos. Sin tecnología, pues obviamente vuelvo a lo mismo, no tenemos nada de georreferenciación, no tenemos datos, no tenemos facilidad de poder aplicar esto. Mediano uso de pesticida. ¿Qué quiere decir esto de mediano uso de pesticida? Que al momento de aplicar la tecnología podemos irnos basando en todo lo que la caña tiene que necesitar. Ahora, la liberación con dron. La liberación con dron tiene muchos beneficios. Tenemos menor tiempo. ¿Por qué? Porque la actividad se hace mucho más rápida. Por ejemplo, un dron puede hacerlo si una persona, pongamos un ejemplo, tarda 1 hora para hacer una liberación en 1 hectárea, el dron puede hacerlo en 3 minutos. Para él se facilita más el acceso a los cañales. La aplicación es georreferenciada porque cada punto o cada tubito donde se van liberando los controladores biológicos va quedando con una coordenada, se guarda dentro del software del dron y más tarde podemos obtener la coordenada y saber dónde exactamente el dron colocó cada uno de los tubos y de los productos biológicos. Es biodegradable. ¿A qué nos referimos con biodegradable? Que los recipientes que contienen a los controladores biológicos o a las avispitas que van dentro de los tubos es biodegradable. Esto se degrada con el agua, el sol y todas las condiciones que lleva en campo. Mayor precisión. Tiene mayor precisión porque se realiza un mapeo, se le dan las indicaciones al dron por medio del software en los puntos donde tiene que hacer la liberación de cada tubito. Reducción de costos, ya como mencioné. Imaginemos que una empresa utilice 40 personas para hacer las liberaciones. Básicamente, sobre la experiencia que tengo en algunos ingenios, normalmente utilizaban 40, 50 personas para hacer la actividad y esto se ha reducido a simplemente tener 2 drones y un operador. Entonces, el impacto económico es bastante significativo. La recopilación de datos, también esto es una
gran avance porque el dron va en tiempo real recopilando datos, tomando la escena de dónde hace cada aplicación y esto posteriormente pues nos sirve para tener información acerca del campo. Es tecnología de punta, repito, en Centroamérica es algo innovador, ¿verdad? Ingenio La Unión es el primer ingenio en Guatemala que obtuvo esta tecnología. Hay otro par de ingenios en Colombia que están iniciando en esto, pero Ingenio La Unión fue pionero con este tema en Guatemala. En México he tenido la oportunidad de ver algunos temas de investigación con unas empresas que trabajan en control biológico en el sector ganadero, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues, con 2 ingenios he tenido la oportunidad de ver este tema que ya ellos están mucho más avanzados, ¿verdad? Son 2 casos de éxito. El ingenio de San Joseph y Felicity Plantations es uno de ellos que está ubicado en Luisiana y el otro es el Rio Grande Valley Sugar Growers que está ubicado en Santa Rosa en el estado de Texas. Ahora, ¿cómo funciona la tecnología? Pues básicamente iniciamos con un mapeo multiespectral, ese es el primer paso. Para los que no tienen idea qué es un mapeo multiespectral utilizamos una cámara, como ya menciono y estoy redondando, es una cámara multiespectral para tomar los datos de campo. Con este podemos saber la salud del cultivo, podemos a través de tecnología que ya ahorita adelante les explicaré, pero era muy importante explicar todos estos pasos antes para que puedan entender lo que viene, que es un poquitito más complejo. Primero realizamos el mapeo o la observación del cultivo por medio de estas cámaras o sensores multiespectrales para poder obtener información de la salud del cultivo. ¿Por qué? Porque por medio de estas cámaras podemos obtener información y nos puede revelar si el cultivo está sano o dónde tiene más deficiencias. Ahí podemos observar en la imagen, en las partes que tienen un índice muy elevado, digamos que está un índice más alto, podemos ver que el cultivo está de color más verde, pero donde tenemos índice muy bajo, puede indicarnos que son zonas que están despobladas o puede indicarnos que el cultivo no es sano pues, debido a la reflectancia. Entonces, una cámara multiespectral, simple y sencillamente, es una cámara que tiene y puede ver lo que ven las cámaras normales, una RGB, pero también tiene incluido el infrarrojo cercano, que nos permite ver un poco más allá y obtener más información. Posterior a eso, hacemos una planificación del vuelo. Ahí podemos ver cómo se planifica un vuelo. Eso se hace a través del software que utilizamos para poder planificar e indicarle al dron cuál va a ser la ruta que va a trazar y dónde va a colocar cada uno de los productos biológicos. El siguiente paso, pues, es la preparación de agentes. Esto se da en campo. El operador o piloto de dron se pone de acuerdo con ya sea el laboratorio, si el ingenio o la empresa tiene un laboratorio dentro de sus instalaciones, pues ellos lo manejan de esa forma, si no, con una empresa que sea proveedor, que les venda los biológicos, ya ellos se encargan de llevar el producto a campo para que el operador pueda realizar la operación, la liberación en este caso. Y en la imagen del lado derecho, la última, podemos observar ya el dron haciendo su ejecución, liberando los tubos en campo. Luego de hacer la operación en campo, ¿cómo podemos procesar esa información? ¿De qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer con la tecnología? Porque no es simplemente volar con el dron, aplicar y hasta ahí ya tendríamos una ayuda bastante buena. Ahora lo que implica es lo siguiente, y esto tiene una importancia muy grande, porque a partir de acá podemos ya empezar a aplicar lo que son las tecnologías de información puras, directamente hacer predicciones y hacer otro tipo de análisis. Entonces, esto de acá es muy fundamental, es bastante necesario hacerlo y hacerlo bien para que todo lo demás pueda quedarnos correcto. La extracción de datos, esto es posterior a realizar la actividad. Después de que hacemos la liberación en campo, hacemos la extracción de datos. ¿Y qué significa la extracción de datos? Es que obtenemos del dispensador, del dron y del dron como tal, sacamos todos los datos de ubicaciones, coordenadas, georreferenciaciones, toda la información
la obtenemos, la sacamos del dron, hacemos un post-procesamiento de toda la información, después generamos un mapa de agentes liberados, como podemos observar en la imagen que tiene la descripción de agentes liberados. Ahí nos indica cada punto donde se ha ido liberando cada tubito, ¿verdad? Eso significa que cada cantidad de parasitoides o de controladores biológicos que hemos liberado han quedado en cada uno de estos puntos. Después de tener ese mapa de agentes liberados, hacemos un mapa de correlación de plagas. ¿Y qué es el mapa de correlación de plagas? Lo que hacemos es utilizar toda la información del dron, donde él hizo las liberaciones de los puntos, donde él tomó todas las coordenadas, y esto lo correlacionamos con los datos de campo que ha tomado ya sea el Departamento de Manejo Integrado de Plagas, ya sea el Departamento de Malezas y Plagas, como le llame cualquier empresa. El que lleve ese control tiene que tener información de los puntos y muestreos que se han hecho en cada lote y amarrar toda esa información para poder hacer un mapa de correlación en base a la intensidad de infestación o infestación y el control que estamos realizando. Si fue bien dirigido, si aplicamos la cantidad que debe aplicarse y en base a eso ir manejando otro tipo de cómo podemos mejorar el manejo, cómo podemos aplicar otra tecnología, está funcionando, no está funcionando, cómo podemos mejorarlo a través del tiempo. Y bueno, hasta acá resumí lo más que pude el tema de los drones. Repito, no quiero aburrirlos, quiero que sea bastante dinámico. Es un pasoncito bastante rápido y ahora voy a entrar ya en lo que es un poquito más complejo, llamémosle así. Lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Nuevamente voy a tratar de hacerlo bien sencillo, lo más explícito posible para que no se complique. Muchos de los que estamos acá somos agrónomos y otros pues sabemos de tecnología, otros no tanto, entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Ahora, ¿cómo se implementa la inteligencia artificial? ¿Cómo se implementa el machine learning, el deep learning? Cuando hablamos de agricultura, todo el tema de agricultura de precisión, lo más importante es, en la agricultura de precisión, es poder hacer una actividad o colocar un producto en el momento, en el lugar y en la cantidad correctos, o hacer un control en el momento y en el lugar correcto. Pero ¿cómo podemos saber eso si el campo es muy dinámico, si el clima es bastante variable, las plagas son dinámicas, las plagas se mueven, las plagas cambian, mutan, las plagas pueden disminuir, pueden aumentar debido a cambios climáticos? Es algo bastante complejo y la tecnología nos puede ir ayudando a poder encauzar todo eso a predicciones. En Guatemala, hasta el momento, conozco algunas personas que están trabajando en eso, algunas empresas que tratan de trabajar duro en eso. Los ingenios azucareros tienen muy buena tecnología, están tratando de avanzar en eso, pero hasta el momento no conozco a alguien y si alguien lo ha hecho o lo está trabajando, me gustaría mucho que lo compartan en la sección de preguntas, porque hasta el momento no conozco a nadie en Guatemala y Latinoamérica, excepto Brasil, que lo esté haciendo. Y Colombia, pondré ahí, mencionaré al Ingenio Providencia. Ellos son muy, muy buenos en eso, están avanzando. Tengo unos conocidos, unos amigos de ahí que están trabajando muy fuerte en esto y me atrevería a decir que son las personas que están avanzando más en el gremio azucarero en Latinoamérica. Ahora bien, Estados Unidos está posicionado en otro nivel, en el sentido de investigación. Tienen muchos años investigando, dedican mucho tiempo a la investigación. Eso creo que marca una diferencia grande, grande con respecto a nosotros. No es que sean mejores, no es que sean superhéroes, pero dedican muchísimo tiempo a la investigación, a la observación, y eso marca una diferencia. Nosotros tendemos a ser un poquito más empíricos, llamémosle de esta forma, pero ellos sí aplican mucha tecnología, aplican tiempo a todo esto. Entonces,
¿Qué es la inteligencia artificial? Muchos hemos escuchado inteligencia artificial, pero creemos que ChatGPT es inteligencia artificial. Y de hecho sí lo es, pero es un tipo de inteligencia artificial descriptiva, con la que el usuario puede interactuar y puede hacerle preguntas y puede obtener muchas herramientas. Ahora bien, la inteligencia artificial aplicada a la agricultura de precisión es un poco diferente. Digamos que la inteligencia artificial en la agricultura implica el uso de drones, sensores y algoritmos de inteligencia artificial para el monitoreo de cultivos. Nos ayuda a prever plagas, optimizar el uso de agua, fertilizantes y mejora la eficiencia en la productividad agrícola. Ahora, para no confundirnos, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es machine learning? ¿Qué es deep learning? Hace a veces un poco de ruido. Ahora les explicaré la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Y la inteligencia artificial y el machine learning no son lo mismo. La inteligencia artificial es la capacidad que tiene un sistema de realizar tareas propias de inteligencia humana, mientras que el machine learning es el conjunto de procesos que se usan para entrenar a este sistema y que consiga realizar las tareas, como tomar decisiones, responder preguntas, realizar predicciones, reconocer imágenes y otras cosas. Simplificándolo, podríamos decir que la inteligencia artificial es el resultado y machine learning es cómo se llega a ese resultado. Ahora, específicamente, ¿qué es el machine learning? Como ya lo he mencionado, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Y ahora preguntémonos, ¿qué es más humano que el aprendizaje? ¿Verdad? Desde que nacemos, nosotros aprendemos a reconocer a nuestros padres, a hablar, a alejarnos del peligro, ¿verdad? Entre otras cosas. Básicamente son nuestras experiencias y lo que aprendemos de ellas, lo que nos hace quienes somos. El machine learning es bastante similar, ya que busca exactamente esto, ¿verdad? Que a través del aprendizaje un agente pueda realizar sus tareas con mayor efectividad. A mayor aprendizaje, realiza mejor sus tareas, ¿verdad? Hasta llegar a un punto en que sea indistinguible de un ser humano. Ahora, ¿por qué el machine learning y por qué no programación tradicional? Para los que están en el tema de programación y todo eso, digamos, para entender cómo funciona el machine learning, lo primero que debemos entender es su diferencia con la programación tradicional. La programación tradicional, en ella tenemos datos de entrada y datos de salida. Un algoritmo. El algoritmo es el paso detallado para realizar una tarea, escrito por uno o más programadores. En el machine learning, en cambio, tenemos los datos de entrada y los datos de salida, pero no tenemos el algoritmo. La diferencia entre un algoritmo y un modelo es que el algoritmo tiene pasos definidos por el programador que la computadora no puede modificar, mientras que un modelo es entrenado por prueba y error y se va perfeccionando con el aprendizaje. Digamos, esto incluso sin intervención humana. Ahora, como ya pudimos haber notado, para que el machine learning o aprendizaje automático en español sea efectivo, necesitamos muchos datos para entrenar los modelos. Por ejemplo, podemos darle 1000 fotos de una manzana a un agente para que aprenda a reconocer las características de la manzana, ¿verdad? Luego darle la foto de una naranja para comprobar si aprendió a identificar una manzana o aún no y seguir entrenándola. Digamos que a este conjunto de datos de entrenamiento le llamamos dataset. Por eso, recordemos que cuando Google Fotos fue gratis y con almacenamiento ilimitado por tantos años, era porque necesitaban nuestras fotos para poder entrenar sus modelos. Por lo tanto, digamos que los datos son fundamentales en el machine learning y la inteligencia artificial. Y áreas como el big data o la ciencia de datos que están íntimamente relacionadas. Además, a diferencia de la programación, en las que uno no necesita grandes conocimientos de matemáticas, el machine learning usa matemáticas avanzadas para entrenar a sus modelos. No quiero que esto se confunda. Claro que los programadores son muy avanzados y necesitan tener conocimiento de matemáticas, definitivamente, pero machine learning necesita otro nivel de matemáticas súper avanzado. Ahora, ¿qué tipos de machine learning
existen o hay hoy en la actualidad. Existen 3 tipos de Machine Learning que se diferencian por la forma en que se entrena el modelo y el tipo de problemas que resuelven. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por esfuerzo. Específicamente ahora nos enfocaremos en el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje supervisado es el que mejor se aplica para las ciencias agrícolas o en específico para el tema de plagas y salud vegetal en el que trabajamos los agrónomos. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Para que tengamos claro, el sistema recibe datos etiquetados, es decir, ya clasificados y organizados, de tal manera que la respuesta se conoce de antemano y se comparan las respuestas que entrega el sistema con las respuestas correctas para mejorar el entrenamiento. Digamos que un ejemplo clásico es darle a un sistema 1.000.000 de fotos de perros y de gatos, por ejemplo, etiquetadas como perros y gatos, y luego evaluar si el sistema los logra diferenciar. Existen 2 tipos de aprendizaje supervisado, el de clasificación y el de regresión. Como su nombre lo dice ya, ¿verdad? El de clasificación se usa para identificar o diferenciar entidades, como el ejemplo de reconocer perros y gatos, reconocer correos como si es spam o no, detecciones de fraudes y otro tipo de trabajos. El de regresión se usa para hacer predicciones, por ejemplo, subida o bajada del mercado, predicciones de ventas o cambio, impacto en el clima y otro tipo. Por eso me refería que este es más aplicado al tema agrícola, porque también aquí podemos hacer predicciones, como ya mencionaba, de clima, de suelo, productividad y otros tipos de estudios que queramos realizar. Ahora, hasta acá vamos con el tema de qué es el Machine Learning. Ya entendimos que Machine Learning pues, es una ramificación de la inteligencia artificial. Y el Machine Learning pues, nos ayuda a realizar todo este tipo de modelos, cómo podemos predecir, hasta dónde podemos llegar. Pero el Machine Learning llega a un punto en el que no es lo suficiente como para poder abarcar o poder llegar hasta dimensiones a las que queremos alcanzar con temas agrícolas cuando son millones de volúmenes de datos o queremos obtener información muy amplia, muy compleja. Traemos información de hace 30 años con la cual queremos trabajar y hacer predicciones. Ahí ya empezamos a adentrarnos a todo el tema del Deep Learning, que el Deep Learning es digamos, lo más, por eso se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo, es lo más profundo, lo más inmenso que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este trabaja ya con todo el tema de redes neuronales. ¿Y qué es una red neuronal? Los algoritmos de regresión, clasificación o clustering o de asociación pueden resolver ciertos tipos de problemas. Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso como en el ser humano, ¿verdad? Se encargan de recibir, procesar y transmitir información. Y gracias a las neuronas, no solo pensamos, sino que sentimos dolor, la temperatura, dominamos habilidades nuevas y otras cosas, ¿verdad? En ciertas circunstancias, como cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas se activan. Digamos que una neurona se activa y envía impulso a otra neurona formando una conexión. Esas conexiones se van fortaleciendo conforme vamos aprendiendo habilidades nuevas. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma o manejar un vehículo. Al inicio pensamos mucho cada detalle, tratamos de ir aprendiendo, memorizando, pero con el tiempo se vuelve algo natural, automático, ya no necesitamos pensar en eso para hacerlo. Y eso es porque las conexiones entre las neuronas se van fortaleciendo. Las redes neuronales artificiales son un modelo de computación que imita el comportamiento de las neuronas biológicas y al igual que ellas reciben, procesan y envían la información entre ellas formando una red. Cada neurona procesa una tarea específica y envía sus resultados a las otras. Digamos, se lo envía a otras neuronas de su red para trabajar juntas. El tamaño de esta red determinará la complejidad de los problemas que puede resolver.
Esto quiere decir que a mayor tamaño resuelve problemas más complejos. Entonces, ¿de qué manera funcionan las neuronas? Las neuronas tienen datos de entrada y cada uno tiene un peso que significa la importancia de ese dato. Esos datos y sus pesos se multiplican y se suman en el cuerpo de una neurona o perceptrón. El resultado de ese cálculo se pasa por una función matemática de activación que da el dato de salida. Y ese dato de salida puede ser el dato de entrada de uno o más neuronas de la red. Recordemos bien que mientras más neuronas y capas tenga la red, podrá resolver más problemas mucho más complejos. Entonces, ¿qué es el Deep Learning? Ahora que ya hemos entendido qué son las redes neuronales, veamos qué es el Deep Learning o aprendizaje profundo. Ya con esto voy cerrando el tema. Tengamos en cuenta todos que el Deep Learning es un campo dentro del Machine Learning, ¿verdad? No está desligado, no es algo aparte, no es algo diferente. Podemos ver que desde el principio la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning vienen amarrados, no puede coexistir uno sin el otro, ¿verdad? Entonces, tengamos eso bien claro, tengámoslo en cuenta, no es una disciplina separada. La diferencia es que el Machine Learning usa algoritmos que para determinadas tareas son insuficientes, lo que ya les mencionaba. Y en estos casos se aplican redes neuronales que pueden tener cuantas capas y cuantos parámetros sean necesarios para cualquier tarea. Eso es el Deep Learning. El Deep Learning se usa en reconocimiento de escritura a mano, reconocimiento de lenguaje, traducción de idiomas, conversión de texto a voz, conducción de vehículos autónomos, aprendizaje de juegos y reconocimiento de imágenes en un sinfín de usos. En el caso de las imágenes, específicamente para nosotros que trabajamos en el área agrícola, que trabajamos con drones, que vemos la salud del cultivo y que nos guiamos a través de reflectancia, a través de lo que refleja el cultivo con la vegetación. Utilizamos píxeles porque utilizamos sensores, cámaras, fotografías, videos. Todo esto se aplica muy, muy bien para nosotros porque en el Deep Learning, digamos, en el caso de las imágenes en las que hay que ir píxel por píxel para reconocerla, se usa un tipo de red neuronal diferente, conocido como red neuronal convolucional. ¿Y qué es una red neuronal convolucional? Esa red es un tipo de red artificial que está especialmente diseñada para procesar datos con una estructura de cuadrícula, como las imágenes, ¿no? Entonces estas redes son bastante eficaces para las tareas de visión por computadora, como el reconocimiento de objetos, clasificación de imágenes, segmentación y muchas otras aplicaciones. Entonces, después de haber explicado todo esto, que era bien necesario que tuviéramos, espero que haya quedado claro, y si no en la sección de preguntas puedo aclararles las dudas que tengan. Entender primero qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning y qué es el deep learning. Todo está relacionado de cierto modo, no puede coexistir uno sin el otro para llegar al deep learning, para poder obtener modelos predictivos, para poder hacer todo ese tipo de tareas si no vienen amarrados desde el principio. Entonces, ¿cómo inicia esto en la agricultura? ¿Cómo se está aplicando en el control de plagas, en la predicción de plagas, en la predicción de productividad? ¿Cómo podemos comparar de años atrás y poder predecir las cosechas que obtendremos en un siguiente año, en 3 años, en 2 años, amarrándolo con todos los datos que necesitamos? Es la recolección de datos, es lo primero que se hace en campo. Entonces esto podemos hacerlo por medio de drones, por personal que utilice diferentes tipos de sensores de tecnología. Ahora no solamente se puede hacer con vehículos aéreos no tripulados como son los drones, existe un sinfín de sensores como para hacer muestreos de suelo, para tomar, por ejemplo, en el sentido de la caña de azúcar, tomar muestras de sus jugos. Se utilizan ya refractómetros, que son equipos de tecnología, ya son digitales, no son como los de antes, un poco más análogos. Recopilar todo este tipo de información, como ya explicaba, datos como suelo, clima, relacionado con plagas. Si queremos hacer una predicción de plagas, debemos tomar datos como suelo, clima, si tiene riego o no tiene riego, qué tipo de fertilización se hizo.
qué control químico se ha hecho. Todo ese tipo de datos tenemos que amarrarlos para posteriormente poder predecir. Como ya mencionaba, las plagas son dinámicas y tenemos que ir entendiendo cuál es su comportamiento, cómo se comporta frente al clima cuando tiene diversos tipos de, llamémosle, condiciones. Entonces, una vez tengamos toda esa información, vamos a cargarla a nuestro dataset, como mencionamos acá, que es nuestra base de datos. Después de tener nuestra base de datos de que hemos clasificado, seleccionado, estudiado, depurado todos los datos que vamos a utilizar, empezamos a meternos ya al tema de Machine Learning, que es la construcción de nuestro modelo. Una vez vayamos teniendo nuestro modelo, queremos hacerlo más robusto, queremos meterle mayor información, queremos hacer un modelo que realmente tenga muy buena eficiencia, que sea eficaz a la hora de predecir. Entonces empezamos a trabajar lo que son las redes neuronales, que como ya les dije, son cosas muchísimo más amplias. Es un sinfín de neuronas que van aprendiendo y van trabajando y hacen que nuestro modelo sea más confiable. Y pues por último vamos trabajando ya con lo que es el Deep Learning y poder obtener un modelo terminado. Recapitulando, nuevamente, como vemos en la imagen, número 1, recolección de datos en campo. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. No podemos trabajar, no podemos tener tecnología si no tenemos datos. Es la forma en la que todo se trabaja, ¿verdad? Con inteligencia artificial, con machine learning, con el deep learning. Todo es a través de datos, con información. Es como vamos a alimentar nuestros modelos, nuestros algoritmos para poder obtener una predicción. Entonces, tenemos la recolección de datos, posteriormente, pues, proceso y predicción con inteligencia artificial. Ahí observamos en la imagen que tenemos datos que se han capturado en campo, ¿verdad? Datos de meteorología, del cultivo, el objetivo que tenemos ahí, que son plagas, cómo se colocan dentro del modelo, ¿verdad? Y la salida, pues, es obtener la cantidad de plagas que vamos a tener en campo. Una vez tenemos el modelo, ya podemos ir a campo a hacer un monitoreo y validación. Si el modelo me indica y me dice este año en cierto lote van a tener una infestación de un 3% mayor al año anterior, pues entonces vamos a campo, siempre se hace el monitoreo, siempre se hace la validación para poder correlacionar esos datos y ver si nuestro modelo es preciso, si realmente está siendo efectivo en campo. Posterior a que ya validamos y dijimos si el modelo está en lo correcto, lo validamos también manualmente, ya podemos hacer lo que es el uso de la tecnología o la aplicación en campo, como ya les mostraba todo eso, ¿verdad? Repito, tenía que explicarles esto para poder mostrarles cómo es que finalmente esto se lleva a campo. No es un tema solo de adivinar, no es un tema de disponer, de decir yo quiero hacer una aplicación acá y la hago. No se trata de eso. Todo es con método científico, todo se toma desde cero. Acá traté de resumirlo lo más posible, hacerlo lo más sencillo que se pueda para el público. Pero con gusto dejaré mi contacto. Si alguien necesita más información, desea empaparse un poco más sobre el tema, con mucho gusto puedo apoyarles, ya sea en temas del tema del control biológico, si quieren saber algo con respecto a drones, si quieren ver todo este tema de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, enfocado siempre al tema agrícola, cómo es que vamos avanzando en eso. Actualmente estoy trabajando con unos egresados de la Universidad Texas A&M, con 2 empresas de agricultura de precisión que se dedican a dar servicios en los Estados Unidos, y estamos trabajando unos proyectos muy interesantes con todo este tema predictivo, específicamente en control de plagas y enfocándonos también bastante al cultivo de caña de azúcar, pero también vemos otro tipo de cultivos. Pues las conclusiones, finalmente, qué es lo que la inteligencia artificial, qué es lo que los drones, la tecnología nos permiten, o los beneficios que nos dan. La inteligencia artificial, pues, puede analizar grandes cantidades de datos históricos, como les repetía, de 20, 30, 40 años, 10 años, para poder predecir condiciones futuras. Solo recordemos que si yo le meto a un modelo o quiero crear un modelo para predicción que sea bastante eficiente, no le puedo meter datos de 2, 3 años. Bueno, sí puedo utilizarlos, pero no serían muy fiables como si utilizo
datos de hace 40 años hasta acá, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre que a mayor cantidad de datos, a mayor entrenamiento, mejor resultado, mejor va a ser la predicción. Reducción del uso de pesticidas. Esto es un punto bien importante, muy responsable con el medio ambiente, la reducción del uso de pesticidas. Ya lo hablaba con el tema del control biológico, pues nos ayuda a ser más responsables con el medio ambiente, reduce costos y con la responsabilidad del tema de manejo integrado de plagas, ¿verdad? Que no llegamos a tal punto de destruir el medio ambiente con pesticidas y hacer también que las plagas de la caña vayan teniendo resistencia y en cierto momento ya no seamos capaces de poder reducir sus poblaciones. Entonces el control biológico también apoya muchísimo en este sentido. La detección de zonas específicas de infestación, permitiendo aplicar agentes de control biológico únicamente en áreas afectadas. Esto es agricultura de precisión. Vuelvo a lo mismo, agricultura de precisión es hacer un control o poner un producto en el momento, en el lugar y en la cantidad correctos. Si no pongo un producto o hago un control en el momento, en el lugar y en la cantidad correctos, no estoy haciendo agricultura de precisión, solo estoy volando un dron o solo estoy imaginando que estoy trabajando con tecnología, porque no es rentable, porque no estoy viendo cambios. La reducción de los costos, como ya comentaba, es bastante grande. La reducción de costos con respecto al tema del personal va más enfocado a eso, ¿verdad? Pero más enfocada a la reducción de personal en el sentido de ser operativos y como solución a esto, utilizar la capacidad, el tiempo y el conocimiento de ese personal, enfocarlo más a capacitarlos hacia temas donde podamos tener mayor productividad, donde podamos involucrar a la gente más hacia aprender todos estos temas, que eso también es muy importante, que la gente que hace las ejecuciones en campo entiendan realmente qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos persiguiendo y poder así crecer de esa manera. La inteligencia artificial puede sugerir prácticas de manejo específicas para cada zona del cultivo. Es bastante importante, como podemos observar en la imagen. Acá tenemos un mapa, ¿verdad? Tenemos una cuadrícula y es un mapa de salud del cultivo, donde vemos partes más verdes, pues indica que tenemos mayor vigor, mayor salud. En las partes rojas indica que tenemos menos salud. No siempre significa que tenga menos salud. Los que saben de temas de teledetección, de geomática, de sistemas de información geográfica, que conocen todo este tema, ellos entienden bien que ciertos cultivos como la caña de azúcar, cuando llega a su punto de madurez, empieza a haber un declive en la reflectancia que ellas tienen en sus hojas, entonces tiende a parecer que no tiene salud, pero no es que no tenga salud, simplemente es porque llegó a su punto de madurez y el color de sus hojas empieza a cambiar. Pero básicamente podemos tener ya manejos específicos en zonas de los cultivos. Entonces, en este mapa podemos ver, si estuviésemos hablando de un mapa de fertilización, podríamos decir, bueno, necesito fertilizar más, tengo deficiencia, por ejemplo, de nitrógeno en las áreas rojas. Entonces aquí podemos ya hacer un mapa de prescripción y decir, aquí tengo que aplicar tanto y no aplicarlo en las zonas verdes porque estaría tirando producto, gastando dinero, perdiendo tiempo y no habría ningún cambio. ¿Por qué? Porque simplemente no lo necesita. A eso me refiero cuando debemos tratar de aplicar la agricultura de precisión. Pues hasta acá, agradezco mucho su atención, agradezco el tiempo que han empleado en estar acá con mi persona. Doy gracias a Dios por este tiempo y acá les comparto mis contactos, ahí pueden hacer cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden. Si tienen alguna duda o quieren compartir algo, también sería muy bonito si pueden retroalimentarme, si ustedes han avanzado en esto, han trabajado en esto. También es muy interesante escuchar todo lo que ustedes tengan y lo que han avanzado. Entonces, no sé, ahora estoy listo ahí para la sección de preguntas.
Bueno, entonces invitamos ahí a todos a participar. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden enviar por chat y nosotras lo vamos a estar leyendo. Entonces vamos a dejar ahorita un espacio para los que se animen a preguntar. Bueno, yo tengo una. ¿Cuáles han sido los principales retos técnicos o logísticos para implementar el uso de drones en el cultivo de caña de azúcar en el contexto guatemalteco? Muchas gracias por la pregunta, Gabriela. Bueno, principalmente los tabú. Los tabús son un poco complejos cuando uno empieza a iniciar a introducir una tecnología. Ya sucedió hace muchísimos años, cuando Henry Ford empezó a trabajar con el tema de los carros. Todo el mundo quería seguir trabajando con los bueyes, jalando las carretas, con los caballos. Entonces fue muy complejo poder ir metiendo esa tecnología. Al día de hoy sigue dándose. La gente tiene mucho miedo con el tema de la inteligencia artificial y que va a reemplazarnos y que va a venir a cambiar muchas cosas. Yo creo que respecto a lo que he visto, a mi experiencia, la inteligencia artificial va a reemplazar al que no aprenda a utilizar inteligencia artificial. Esa es una herramienta como tal que va a ir evolucionando y va a mejorar muchos procesos. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Con respecto a los drones, retos, en lo personal fue un reto bastante complejo. Estuve involucrado en el proyecto, en el primer dron de control biológico que ingresó a Guatemala. Y era eso, ¿verdad? ¿Funcionará? ¿No va a funcionar? Y los repuestos y quién va a representar esos equipos acá, porque los drones, los equipos vinieron de Brasil. No hay una empresa como tal acá en Guatemala que brinde el servicio o que nos venda equipos de drones de control biológico. Sí hay drones de fumigación, hay drones de monitoreo, de seguridad y de muchos otros, pero esta tecnología no. Entonces ese fue un reto bastante complejo, poder darle a entender a la gente que tenga credibilidad que la tecnología iba a funcionar, ¿verdad? Pero una vez logró aplicarse, logró entrar, y creo que ha sido un éxito, ha sido bastante alentador, los resultados muy buenos, y creo que esto llegó a ser como el tema de los tractores, repito, antes la gente decía quiero seguir arando con los bueyes, pero una vez conocieron los tractores, jamás en la vida van a volver a utilizar bueyes, simplemente porque es más eficiente, porque es más rápido, porque es menos costoso y tiene cualquier cantidad de beneficios mejores. En general, con los drones acá en Guatemala han tenido muy buena aceptación. Mucha gente está utilizando drones, se está generalizando ya mucho. De hecho, muchos pequeños productores o agricultores ya están implementando fumigación con dron, están tecnificándose más, ya metiendo drones de monitoreo para poder mejorar el manejo de sus cultivos. Entonces, yo lo veo bastante bien, pero los retos básicamente fueron esos al principio. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta que la hace Chris Pat. Y él pregunta, ¿se puede determinar la salud de las plantas por cámara multiespectral? Muchas gracias por la pregunta, Chris. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí, se puede. Como ya explicaba al principio, una cámara multiespectral nos permite obtener más información
de cualquier objeto, no solamente cultivo. Pero básicamente las cámaras multiespectrales están enfocadas a los cultivos porque utilizamos el infrarrojo cercano. Una cámara normal, para los que están viendo y no conocen mucho este tema, una cámara RGB es una cámara como la que tienen nuestros celulares, que pueden ver rojo, verde y azul, que son los colores que están dentro del espectro electromagnético visible, que es lo que los seres humanos podemos ver. Y aparte de eso, trae agregado un lente más, que es el infrarrojo cercano. Ese infrarrojo cercano está está en el espectro electromagnético dentro de un rango, digamos, que nosotros ya no podemos ver. Entonces, este nos permite obtener un poco más de información en las plantas con respecto a la salud, cómo va haciendo la variación en sus etapas, digamos, de todas las etapas de su evolución, de productividad, y ahí por medio de eso podemos conocer, digamos, la salud, solo que lleva un poco de trabajo, es algo que tenemos que ir trabajando. Por ejemplo, en caña de azúcar es bastante complejo. Acá en Guatemala no se puede todavía predecir, saber con exactitud la salud de los cultivos. Voy a ser muy honesto y repito nuevamente, si alguien ha hecho un estudio de eso o sabe sobre eso, estoy abierto a escucharlo, me gustaría saber, pero en realidad no se hace, aún acá en Guatemala no se puede determinar, al menos en caña de azúcar. Cultivos como podría decir maíz, repollo y todos esos, sí es mucho más fácil, en eso sí se puede predecir la salud del cultivo por medio de cámaras multiespectrales, porque su curva de madurez, su productividad es mucho más sencilla, solo producimos una mazorca. Con la caña de azúcar es muy complejo porque en la caña de azúcar estamos buscando productividad, buscamos punto óptimo de concentración de azúcares, de jugos, dónde está su curva de descenso, cuándo vamos a obtener más sacarosa, puede que nos esté atacando una plaga, puede que aplicamos algún tipo de madurante o puede ser un efecto de déficit hídrico. Entonces, creo que sí se puede llegar a eso. De hecho, como lo repito, en los ingenios de ahí de Estados Unidos ya lo hacen, ellos tienen muchos años de investigación y ya pueden utilizar cámaras multiespectrales y utilizan también la tecnología LIDAR para hacer todos esos tipos de estudios y les funciona muy bien, pero actualmente acá en Guatemala no lo hacemos. Y repito, no desconozco si en Latinoamérica lo hacen, pero en cultivo de caña no creo que se haga de momento. Súper, muchas gracias. Y bueno, aquí también envía otra pregunta Chris Pat, y dice, ¿qué beneficios ambientales produce en la agricultura el uso de drones? Con respecto a los beneficios ambientales, puedo mencionar dos así fáciles, sencillos. Es que, por ejemplo, anteriormente en cultivos extensivos como caña de azúcar, banano, plátano, palma, todo lo que los cultivos extensivos que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, en Guatemala, si hablamos de Estados Unidos, que ellos siembran miles de hectáreas de maíz, de algodón, en las zonas que he estado, soya, sorgo, caña de azúcar. México lo mismo, tiene sus cultivos extensivos, piña, todo esto tipo de cultivos anteriormente se aplicaban con helicópteros, con avionetas. Entonces, ¿cuál era el tema de esto? Contaminación, primero por todos los gases que estos emiten, primeramente. Segunda, es algo muy costoso, muy costoso, porque una hora de avión, la aplicación es muy cara, el helicóptero es muy caro, ¿verdad? Hacerlo de forma terrestre es muy complejo. Primero, porque son grandes extensiones, utilizaríamos equipos tractores que están realizando una contaminación muy grande con todo el tipo de combustibles que estamos utilizando, que estamos quemando, estamos gastando horas y horas y horas. Esto impacta también en la salud del suelo, porque cuando hacemos una fumigación o ya sea control biológico, ya sea control de malezas, aplicar pesticidas, fertilizar, que también ya se hace con dron, anteriormente se hacía con tractor. Entonces todo esto impacta el suelo porque tenemos un efecto que en agricultura se conoce como compactación de suelos,
¿verdad? Entonces, esto no es sano. Recordemos que el suelo es un ser vivo, ¿verdad? Y eso afecta grandemente, ¿verdad? Aparte de eso, los drones son más eficientes, podemos moverlo en áreas más pequeñas. Recordemos que los drones utilizan baterías, son eléctricos, entonces no estamos emitiendo ningún tipo de gas para contaminar el ambiente. Muchas gracias. Y bueno, aquí también envían otra pregunta. ¿Qué beneficios económicos se han observado al implementar este medio de control? Bueno, beneficios económicos hay varios. Primero es que el control químico, aparte de ser destructivo, de ser muy invasivo, de ser muy fuerte, es caro. Es mucho más caro que hacer el control biológico. Producir controladores biológicos es mucho más barato, mucho más barato que producir o, digamos, hacer un control químico. Entonces, empezaría por ahí con los beneficios económicos. Ahora, ¿qué otro beneficio económico podemos ver? Una breve historia o una breve reseña. Acá en Guatemala, antes de tener cultivo de caña, plátano, banano y todos los cultivos extensivos, teníamos una producción masiva de algodón. Estoy hablando de hace 50 años, más de 50 años. ¿Y qué sucedió? Que hubo un uso desmedido de productos químicos, como pesticidas para controlar las plagas en su momento que atacaban al algodón. ¿Y qué sucedió? Que como hubo un control o un uso desmedido de químicos y en su momento no se conocía acá en Guatemala lo que era el manejo integrado de plagas y no había un control biológico, lo que sucedió es que llegamos a tal punto en el que las plagas se hicieron resistentes a los productos químicos y ya no hubo manera de poder controlarlo. Entonces destruyeron totalmente todos los campos, ya no fueron productivos y resultado de eso es que hasta el día de hoy no tenemos algodón en Guatemala. Nos tocó optar por otro tipo de cultivos que son bastante buenos, bastante productivos, pero esa es una de las razones por las cuales se terminó destruyendo acá. Aparte del uso de pesticidas, pues destruye la flora, la fauna, afecta un montón con los aliados naturales de la caña, mata muchos animalitos que son benéficos para la caña, mata animales que son enemigos, pero también mata a benéficos, ¿verdad? Y esto, repito, tiende a ser caro, tiende a ser mucho más caro que el dinero, porque estamos afectando al ambiente, mientras que haciendo el control biológico, el dinero pues se ve reflejado. Ahora, otra de las cuestiones es que hacerlo con dron, aplicar, digamos, esta técnica con dron es muchísimo más barato. Repito nuevamente, ejemplo de un ingenio que utilizaba 40 personas para hacer, digamos, la liberación o el control. Ahora utiliza solamente 2 drones y utiliza un operador. Han tenido un ahorro muy significativo con respecto a pagar 40 salarios. Ok, muchas gracias, ingeniero de Mata. No sé si alguien más desea hacer una pregunta antes de finalizar con la charla. Bueno, yo creo que no. Entonces, ingeniero de Mata, le damos muchas gracias por su tiempo, por habernos brindado toda esta información que la verdad considero que es muy valiosa conocerla y pues de poderla aplicar ya en nuestros propios campos. Creo que va a ser de mucha utilidad poder ir uniendo más campos en este aspecto. Le damos las gracias por la dedicación que le puso a la presentación y a su charla. Creo que es de bastante valor para todos y esperamos que tenga una feliz noche. No sé si alguien antes de finalizar desea realizar una última pregunta o hoy estamos bien. Ok, yo creo que estamos bien. Entonces, muchas gracias, ingeniero de Mata, por su tiempo. Y al resto, los invitamos a la última charla que queda ahorita a las 7 y espero que la disfruten. Muchas gracias. Feliz noche a todos.
Feliz noche.